voluntad? Voluntad es la habilidad para decidir. Díganle al que tiene a su lado, la voluntad es la habilidad para decidir. Así que, mientras que nos preparamos, acomodamos ahí, hay algo que está fallando. Puede pasar, dijo, puede fallar, ahí está. Este tipo sí que sabe, este es un grosso. Merece un aplauso, el sonido que trabaja siempre. En el comienzo, vamos a comenzar por unos versículos para que podamos comprender. En el principio el Señor creó al hombre, sopló sobre su nariz, y cuando sopló sobre su nariz, no solamente que trajo vida, sino que depositó en cada hombre, en cada ser, la capacidad para que podamos decidir. Entonces nosotros, lo que usted ve, estamos divididos en tres partes: cuerpo, ¿qué más? Alma y espíritu. Y en el alma hay tres partes importantes. Número uno está las emociones, que muchas veces hemos hablado de las emociones. Número dos está la mente, el intelecto. Y número tres está la voluntad. Y la voluntad, que es la habilidad para decidir. Quiere decir que desde el comienzo el Señor puso en nosotros a disposición a que nosotros decidamos. Entonces, como Él puso en nosotros la capacidad para decidir, el enemigo siempre nos va a presentar otra opción para que siempre decidamos mal y que no decidamos bien. Entonces quiero ver algunos versículos, algunas personas en la Biblia que tuvieron la oportunidad de decidir bien, pero decidieron mal. Y decidir mal hace que vivamos con problemas, porque la Biblia lo dice, que todo aquel que conoce la voluntad de Dios y que no la hace, ese está en problema. Dígale que está a su lado, hoy vamos a renunciar a nuestra voluntad. Hoy vamos a renunciar a nuestra voluntad. Y yo puedo ver en la Biblia algunos, suponete del comienzo, Adán tuvo la oportunidad de decidir, decidió mal. Moisés tuvo la oportunidad de decidir y Moisés decidió incorrectamente. ¿Por qué? Porque se enojó, ahí se manifestó su voluntad, no la voluntad de Dios. Y su voluntad manifestó enojo, golpeó esa peña y Dios le dijo, ahora vos no vas a entrar a la tierra prometida. Saúl, Dios le dio y le dijo a Saúl, Saúl, quiero que destruyas a todos los amalecitas. Y él vio que había algo que era bueno y no lo destruyó. Su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Terminó su reinado. Sansón hizo su voluntad. Se dejó coquetear por una mujer que perdió la presencia, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque decidió en su voluntad y no en la voluntad de Dios. ¿Estamos acá? Quiero que declare conmigo, hoy voy a renunciar a mi voluntad. Hoy voy a renunciar a mi voluntad. Mire, cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar, lo primero que le enseñó es que cada día debían de renunciar a su voluntad. Lo primero que tenían que hacer en su oración era renunciar a su voluntad. ¿Y por qué te compartimos el domingo esta historia, esta palabra, y ahora te la volvemos a repetir? Porque sentimos en nuestro espíritu que hay consecuencias por no hacer la voluntad de Dios que se está viviendo dentro de la iglesia. Que hay gente que está viviendo, que le está permitiendo que el enemigo la golpee. Y el Señor está, me lo imagino al Señor ahí esperando y diciendo, y bueno, cuando vos vengas a mi voluntad, yo voy a poder pelear por vos. Pero que mientras que vos estás en tu voluntad, yo no puedo pelear a tu favor. Y hay gente que el enemigo la está golpeando. ¿Por qué? Porque está haciendo su voluntad. Cuando Jesús le enseña a orar y le enseña al Padre Nuestro, le dijo que lo primero que le dijo es, hágase tu voluntad. Vamos a poner en pantalla ese versículo. Quiero que usted diga estas palabras conmigo. Diga conmigo, Señor,
Señor, a partir de este día, a partir de este día, yo me separo, yo me separo, me divorcio, renuncio renuncio a mi voluntad a mi voluntad para hacer tu voluntad. para hacer tu voluntad. Necesito tu reino en mi vida. Necesito tu reino en mi vida. Y para eso debo debo renunciar a mi voluntad. renunciar a mi Y voluntad. hoy será el día, Y hoy será el día. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6 dice: venga tu reino. Muchas veces hablamos del reino de Dios. Hablamos de gente de reino, mentalidad de reino. Hablamos de, no, esta es una casa de... No, todo es reino, pero falta algo. Dice, Jesús le enseñó diciendo, pero hágase tu voluntad. En otras palabras le estaba diciendo, cada vez que oren, renuncien a su voluntad. Para que el reino se manifieste, deben hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, si usted quiere ser una familia de Dios escogida, con propósito, con destino, ya no podemos más hacer nuestra voluntad. Como Jesús le enseñó, dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy va a haber un choque de espíritu en nosotros. Hoy va a haber un choque porque cada vez que vos querés sacar a alguien de su voluntad, hay problemas. ¿Sabe una cosa? Si te dije que la voluntad es la habilidad para decidir, cuando usted no decide, ya tomó una decisión. Parece un trabalengua, pero es una realidad. Cuando usted no tomó una decisión, ya decidió. La voluntad es cuando vos te levantás a la mañana, ya decidiste poner la pava, decidiste ir al trabajo, decidiste ir a hacer las compras, tomaste una decisión. Pero hay decisiones en la voluntad de Dios que debemos de pensarlas. Entonces, cuando yo no estoy pensando lo que estoy decidiendo, quiere decir que ya tomé una decisión. ¿Sabe cuál es esa decisión? Mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Dígale al que está a su lado, cuando no tomas una decisión, ya tomaste una decisión. Ya tomaste una decisión. Claro, porque si yo no tomé una decisión de hacer la voluntad de Dios, ya hay una decisión ahí. Mira lo que dice, quiero que pongamos en pantalla. Lucas, capítulo 12, verso 47. Lucas 12, 47. Voluntad también es determinación para decidir. Y la voluntad trabaja continuamente, todo el día. Pero ¿cómo la hacemos trabajar? Mire lo que dice. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. ¿Cuántos conocen la voluntad de su Señor aquí? Mire lo que dice. No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quiero que lo leamos todos juntos. Porque hay gente aquí que está a la puerta de grandes cosas, pero Dios necesita una decisión hoy. Te lo voy a repetir. Mi espíritu está latiendo dentro mío, el espíritu en mi corazón, que hay gente que está a la puerta de alcanzar grandes cosas, que Dios te necesita para la gran obra que Él está a punto de hacer. Pero Dios está esperando que vos tomes la decisión de decir, hoy dejo de estar aquí en mi voluntad y corro a estar en la voluntad de mi Padre. Ya el enemigo no va a poder azotarte más, sino que ahora el Señor va a decir, el propósito que tenía se llevará a cabo en esa persona en el nombre de Jesús. Bueno, si aplaude a Dios puede ser fuerte, si es para mí es demasiado. Así que volvemos de vuelta. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Hoy yo te quiero hablar de este tema porque es determinante para lo que se viene. Dios quiere hoy tomar un remanente de gente que diga, me voy a jugar por su voluntad. Dejo de tomar decisiones por mi cuenta y voy a ver, porque si no vamos a vivir en necesidad cuando tenemos en Dios todo lo que estamos necesitando. Dios tiene todo lo que yo necesito. Recuerda el domingo pasado, que te vaya bien no quiere decir que Dios esté contento. Que estemos teniendo buenos resultados no quiere decir que estemos en la voluntad de Dios. Y aquel que conoce su voluntad y no la hace, yo me lo imagino que es como alguien que conociendo al Señor y se vuelve atrás, es como que se está atando
una soga al cuello con una piedra y echarse al mar. Porque conociendo su voluntad y no hacerla, estamos corriendo grandes riesgos. Por eso es que cuando usted empieza a tomar buenas decisiones, su alma va a empezar a hacerle creer que lo que usted está haciendo está bien cuando en realidad no está bien. Cada vez que vos quieras decir, no, voy a dejar mi voluntad. ¿Por qué hay ministerios que no están teniendo éxito? Porque están haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Jonás, él tenía un propósito, pero él dijo, no, me voy a Nínive, no me voy a quedar acá, no, me voy para otro lugar, me voy a Tarsis, perdón. Y él no fue a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Él no hizo la voluntad de Dios, hizo su voluntad. Y terminó mal, en la boca de un pez, metiendo a toda una tribulación en problema. Levante su mano al cielo. Le hablo acá a servidores, a siervos de Dios, como dice este versículo, pongámoslo en pantalla. Con su mano al cielo. El que sabe la voluntad de Dios y no hace la voluntad de Dios, pone a toda su tripulación. Tu tripulación es tu familia, es tu ministerio, es la gente que te rodea en peligro. Pero cuando vos conocés la voluntad de Dios y vos hacés la voluntad de Dios, aunque se levante tormenta, Él va a quitar el agua. Él va a traer calma en medio de toda tempestad. Si aplaude a Dios, hágalo fuerte, vamos. Por eso que Mateo 26:41 dice, pongamos en pantalla. Te quiero leer de acá 4 cosas importantes. Número 1, cuando no tomas una decisión, ya tomamos una decisión. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo, hoy voy a destruir toda obra de la carne. Voy a destruir toda obra de la carne. Todo lo que me saca de la voluntad de Dios. Todo lo que me saca de la voluntad de Dios. Se va a ir de mi vida en el nombre de Jesús. Se va a ir de mi vida en el nombre de Jesús. Y voy a hacer la voluntad de Dios. Y voy a hacer la voluntad de Dios. Necesito que me vaya bien. Necesito que me vaya bien. Y me va a ir bien este tiempo. Y me va a ir bien este tiempo. Número 2, el alma te hará creer que estás haciendo lo correcto aunque estés equivocado. Y es tan traicionera el alma que te vas a usar versículos bíblicos a tu favor para autoconvencerte de que estás haciendo lo correcto. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, estás haciendo lo incorrecto, estás en una tormenta y vas a decir, todas las cosas ayudan para bien. No, estás haciendo lo incorrecto. Aunque caigan miles contra mí, el Señor se va a levantar a mi favor. Y vos estás en contra de su voluntad, eso no va a ocurrir. Vas a declarar, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero cuando estás haciendo lo incorrecto, el alma te va a hacer creer que lo que estás haciendo está bien, pero en realidad te está queriendo convencer para que vos aceptes la opción 2, que es la incorrecta, que es tu voluntad. Pero hoy Dios te va a hacer libre de toda cautividad de tu alma, que te hace creer que lo que estás haciendo está bien y que todo lo que la gente hace está mal. Porque cuando hay alguien que tiene cautividad en su alma, todos están mal menos él. Yo estoy mal y veo que todo está mal. No, es mi carne, mi debilidad, es mi alma que me está haciendo ver para que yo no tome una decisión correcta y no pueda disfrutar de todo lo que Dios tiene para mí. Me hace creer, me confunde y me hace ver que está bien lo que estoy haciendo cuando no es así. Por eso que voluntad es la habilidad para decidir. Y Dios te deja que vos decidas. Y Dios deja que decidamos mal. Y luego queremos que Dios obre. Y Dios no está obrando porque Dios obra en su voluntad. Diga conmigo, Dios pelea por mí. Dios pelea por mí. Cuando yo estoy haciendo su voluntad. Cuando yo estoy haciendo su voluntad. Éxodo 14:14 dice que Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pero ¿usted cree que Dios va a pelear por alguien que está en desobediencia? Alguien que está haciendo su propia voluntad, alguien que Dios está mandando a hacer un servicio, que le está pidiendo una entrega, que le está pidiendo santidad, que le está pidiendo más oración, que le está pidiendo que se consagre, que se aparte para Él. Y vos querés que Dios va a pelear. No, Dios pelea a favor de los que hacen su voluntad. Y hay enemigos que nunca más para siempre vas a ver, porque hoy mismo decidís hacer la voluntad del Padre. Amén. Y todo enemigo que un día viste, nunca más para siempre lo verás.
Porque mientras que vos Aleluya. hagas su voluntad, Él va a estar peleando la buena batalla a tu favor. No sé si Dios le vino a hablar a alguien en esta hora, pero hay enemigos que nunca más para siempre lo verás. Vamos a aplaudir fuerte al que vive. ¿Qué es desobediencia? ¿Sabe qué es desobediencia? Desobediencia es la manifestación rebelde a la voluntad de Dios. Decirle que está a tu lado. Desobediencia Desobediencia es la manifestación rebelde es la manifestación a la rebelde voluntad de Dios. a la voluntad de Como Dios. bendiga a lo que tiene cerca tuyo y dígale: nunca más desobediencia en tu vida. Nunca más desobediencia Vamos, en tu dígale, vida. dígale, nunca más desobediencia. Nunca más desobediencia. ¿Qué desobediencia que Dios te dice? No sé, un ejemplo. No vas a estar mal en la alabanza. Ay, no, pero yo quiero estar acá, yo quiero estar acá. No. Si Dios te dice no, es no. Y se manifiesta rebeldía cuando estamos opuestos a la voluntad de Dios. No, quiero hacer lo que a mí me gusta. Las veces que Dios me manda a hacer cosas que no me gustan, ¿está probando Dios si hay rebeldía o hay obediencia a su voluntad? Y Dios está probando en este tiempo para ser aprobado, para darte algo que nunca antes has tenido. Cuando el reino de Dios viene a tu vida, todo se manifiesta porque vivís en plenitud. El otro día dijimos que hacer su voluntad no era fácil. Hacer su voluntad puede ser un peso, hacer su voluntad puede ser difícil, hacer su voluntad puede haber que las cosas no, aparentemente no salen como esperamos. Pero es lo que necesitamos en este tiempo, hacer su voluntad. Diga conmigo: toda desobediencia sale de mi casa en el nombre de Jesús. Toda desobediencia sale de mi casa en el nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? Me anotaba esto importante. Que no hacer la voluntad de Dios es de necio. Y ya no podemos vivir neciamente teniendo todo. Es como un buen padre que tiene todo para su hijo, pero su hijo quiere vivir lejos de su padre. Es como el hijo pródigo. Teniendo todo en su casa, él estaba viviendo neciamente, fuera de la voluntad de su papá, fuera de la voluntad de la casa, fuera de lo que él tenía que hacer como hijo, como heredero. Entonces no es que el padre era malo, es que el hijo no estaba tomando la decisión correcta. Y hoy Dios está haciendo un llamado a gente que tiene que tomar la opción 1, la opción correcta, que es la voluntad del Padre. Hacer la voluntad que te ofrece el enemigo aparentemente es buena, pero no, su final es un final de muerte. De todos los que te nombré, Noé terminó mal. Un matrimonio, leían estos días, Zafira y Ananías, engañaron al Señor y terminaron mal, hicieron su voluntad. Esa no era la voluntad de Dios para su vida, terminaron mal un matrimonio. El profeta compartió, el apóstol el otro día, de Jesse, el profeta. Algunos historiadores dicen que la unción de Elías fue el doble para Eliseo y también hubiera sido una doble porción para Jesse. Ese era el destino. Pero él hizo su voluntad y no la voluntad de Dios, y cortó con una bendición que venía de generación en generación. Y eso no puede pasarnos en este tiempo. Un hijo de Dios no se puede dar el privilegio de vivir fuera de la voluntad de Dios. No podemos caminar fuera de la voluntad de Dios. Quiero que le diga al que está a su lado: hoy renunciamos a nuestra voluntad. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Dígalo de vuelta: hoy renuncio a la voluntad. Hoy renuncio a la voluntad. Otro punto que quiero hablarte aquí en esta primera parte, y luego ir los beneficios de hacer su voluntad, es que nuestra voluntad no nos deja soltar lo que nos va a matar mañana. Dígale al que está a su lado: mi voluntad no me deja soltar me deja soltar lo que mañana me va a matar. lo que mañana me va a matar. ¿Tu voluntad cuál es? Cuando vivís en pecado, cuando vivís con vicios, cuando estás viviendo una vida que a Dios no le agrada. Tu voluntad no te deja que vos sueltes aquello que debes de soltar para vivir de una vida como Dios quiere que la vivas. Entonces tu voluntad no te deja soltar lo que mañana te va a matar. Vos fíjate que siempre el enemigo te va a dar una opción para que vos creas que otra cosa es mejor que lo que Dios te está ofreciendo. Hay gente que tiene que soltar hoy vicios, gente que tiene que soltar pensamientos,
que tiene que soltar gente, que tiene que soltar una decisión, un estilo de vida. Y cuando yo me aferro, lo que me va a matar tarde o temprano me termina destruyendo. ¿Están acá? Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor, unos minutos. Póngase sobre sus pies. ¿Sabe por qué vamos a orar ahora? Para que mucha gente deje de pelear en contra de Dios. No hacer la voluntad es estar peleando en contra de Dios. Hay gente que está peleando en contra de Dios. No hacer la voluntad hace que vos estés peleando con Dios. Y no, Dios quiere pelear a tu favor. Vos no podés pelear en contra de Dios. Debes que Dios pelee a tu favor. ¿En qué área de tu vida estás haciendo tu voluntad? Hoy tiene que haber un cambio y empezar a hacer la voluntad de Dios. Si vos mirás en la Biblia, toda aquella persona que le fue mal, no porque Dios fuera malo, sino porque hizo la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Todo aquel que le fue mal es porque hizo la voluntad humana, lo que cree que es mejor. A Dios no le interesa lo que vos pensás que es mejor. A Dios le interesa que vos le seas obediente. Capaz que Dios me dijo, Carlos, tenés que hacer esto, y yo lo podía hacer de otra forma. Y Dios no le interesaba si yo sabía más o menos. Él quería que yo sea obediente a lo que Él me pidió. Hay matrimonios que se terminan separando, ¿sabe por qué? Porque alguien de los dos ha dicho, las cosas se tienen que hacer como yo digo y punto. Y no le importa perder y que esté pensando que está ganando cuando en realidad está perdiendo. Gente que quiere hacer su voluntad y que se tiene que hacer tal cual dice, no le importa si pierde el trabajo. Pero dice, no, acá se tiene que hacer como yo digo. Se pierde trabajo, se pierde su lugar en el reino porque dice, no. Y después le echan la culpa a Dios, a la iglesia, a los pastores, a los líderes, a los que te reciben en la puerta. No es que todo está mal. Es que a veces hacer nuestra voluntad nos llena de un orgullo que no nos importa perder y que nosotros pensemos que estemos ganando. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted sabe que puede perder, pero que el cielo está ganando. Hacer la voluntad de Dios te va a llevar muchas veces a que vos sientas que estás perdiendo, pero estás ganando en el cielo en el nombre de Jesús. Amén. Pero aquel que hace su voluntad, él quiere ganar cuando no sabe que está perdiendo en realidad. Porque cada vez que yo quiero hacer mi voluntad, aparentemente parece que estoy ganando. Recuerdo una actividad de matrimonios, compartíamos una palabra que decía, perdiendo para que el matrimonio gane. Y muchas veces hay matrimonios que tienen que aprender a perder para que gane el matrimonio. Cuando el matrimonio gana, los hijos ganan. Cuando los hijos ganan, hay cambio en toda la sociedad. Así que quiero hablarte rápidamente porque tenemos cena del Señor hoy para compartir algunos beneficios de hacer su voluntad. Lo primero, que disfrutamos del reino de los cielos. Todo lo que está en el cielo lo disfrutamos en la tierra. Diga conmigo, cuando hago la voluntad de mi Padre. Cuando hago la voluntad de mi Padre. Todo lo del cielo lo disfruto en la tierra. Todo lo del cielo lo disfruto en la tierra. No sé quién dijo que disfrutaremos cuando estemos en Él. No, disfrutaremos mientras estemos en la tierra. Hacer tu voluntad te hace que disfrutes de todo lo que está en el cielo aquí en la tierra. Número 2, cuando hacemos la voluntad, complacemos a Dios. Él pelea todas nuestras batallas. Él las pelea todas a nuestro favor. Número 3, cuando hacemos la voluntad trae gozo y no hay tristeza alguna en nuestra vida. Dígale que está a su lado, cuando haces la voluntad estás contento continuamente. Cuando haces la voluntad estás contento continuamente. Mateo 12:50, pongamos en pantalla y vamos a cerrar con este. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Quiere decir que, como tenemos un cartel acá que decimos somos familia, a veces nos declaramos hijos de Dios, pero lejos de su voluntad. Una cosa es que Él nos diga que somos su familia, a que nosotros digamos que somos su familia. Acá el Señor está diciendo, Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese será mi familia.
Habla de una relación íntima, habla de ser uno, habla de estar unidos. Como decía el apóstol el otro día, ser parte del cuerpo. Y necesitamos en este tiempo volver a su voluntad, renunciar a nuestra propia voluntad. Nuestra voluntad puede ser linda, agradable, pero al final es un final de muerte. Pero su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice, en otras palabras, Jesús estaba diciendo ahí que mi familia es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y qué bueno que hoy vos puedas dejar de sentirte solo para empezar a sentirte parte de la familia del Señor. Hay gente que tiene un espíritu de soledad operando, quizás porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios, vos decís, tengo una gran familia. Tengo padre en el cielo, tengo hermanos aquí en la tierra, tengo una gran familia para disfrutar. Pero hoy hay gente que tiene que tomar la decisión hoy para que Dios te bendiga mañana. Hoy tiene que ser el día que vos dejes. Yo me lo imagino al Señor aquí en el medio, la opción que te ofrece el enemigo de decir, haz tu voluntad, está buena. Y del otro lado el Señor, la voluntad de Dios esperando. Y cuando usted pasa de este lado, ahora sí, el Espíritu de Dios que está ahí de medio empieza a pelear contra todo aquello que te quiere ofrecer, tu voluntad. ¿Cuántos creen conmigo que hoy vamos a renunciar a nuestra voluntad? Amén. Quiero que ahí donde está cierre sus ojos. Si pueden acompañarme los músicos, les voy a agradecer. Hoy nos tiene que empezar a ir bien. Si la Biblia habla de hombres que les fue mal por no hacer la voluntad, también tiene que irle bien a aquel que hace la voluntad de Dios. Y hoy nos va a empezar a ir bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que nos va a empezar a ir bien? Amén.